Hoy, estudiando juntos la enseñanza de Dios con el sermón titulado La fuente del poder que cumple la obra de salvación, tengamos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Hoy, pensemos en cuál es la fuente del poder que cumple la obra de salvación, de dónde y de quién sale este poder. Todos los miembros de Sion debemos tener la misma fe que el publicano que dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador, y correr con entusiasmo hacia el reino de los cielos. ¿No les parece? Ahora, averigüemos cuál es la fuente de poder que cumple la obra de salvación a través de Éxodo, capítulo 17. Veamos Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En la historia de los 40 años de la vida en el desierto, hubo un acontecimiento asombroso en la batalla contra Amalec. Moisés puso a Josué el mando para la guerra, y el ejército de Israel seguía a Josué. Fue una dura batalla. Hubo momentos en los que Amalec iba ganando a Israel, y momentos en los que Israel sacaba ventaja a Amalec. Y la situación se invertía una y otra vez. Había una razón por la que Israel era derrotado sin importar lo bueno que fuera su líder o las estrategias que tuvieran. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Que estaba sobre el monte? Bajaba las manos. Si Moisés bajaba las manos, Israel perdía por buenas que fueran sus estrategias y por valientes que fueran sus soldados. Pero luego Israel volvía a dominar la batalla. ¿Por qué? Porque Moisés, que estaba sobre el monte, alzaba las manos. Cuando Moisés alzaba las manos, Israel vencía, pero cuando bajaba las manos, Israel era derrotado. Entonces, hoy pensemos bien en nuestra relación con Dios a través de esto. Aunque en esta tierra tengamos un líder muy sabio, inteligente, perspicaz, si Dios no nos ayuda, ¿acaso puede cumplirse la obra de salvación? En absoluto. Israel pudo obtener la victoria cuando Moisés levantaba las manos porque Dios estaba obrando allí. Las habilidades de Moisés, de Josué o del ejército de Israel no importaban para nada. La victoria y la derrota dependían exclusivamente de si Moisés alzaba las manos o las bajaba. Entonces, hoy en día, toda la obra de la salvación, la obra de predicar al mundo entero, ¿acaso podría cumplirse si no lo hiciera Dios?
¿Pueden las personas cumplir la evangelización mundial solo juntando sus fuerzas sin la ayuda de Dios? Es totalmente imposible. Al igual que Josué y el ejército de Israel en esta época, ¿la ayuda y el favor de quién necesitamos sin falta? El favor de Dios, las oraciones de Dios y el apoyo de Dios nos son absolutamente necesarios. No podemos cumplir la evangelización mundial sin ellos. La razón por la que Dios nos mostró esta historia del pasado es que toda la historia del Antiguo Testamento es una sombra de lo que debe cumplirse sin falta en esta época, ¿verdad? Por muy esforzado que fuera Josué, por muchos hombres valientes que tuviera el ejército de Israel, aunque fueran decenas, cientos o miles, de ningún modo podrían ganar si Moisés bajaba las manos. Del mismo modo, al llevar a cabo esta última obra del Evangelio, siempre debemos recordar cuál es la fuente de poder que cumple todo. Veamos Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Cuando los israelitas salieron de Egipto para ir a Canaán, la tierra que fluye leche y miel, el Mar Rojo fue el mayor obstáculo que tuvieron que salvar. El Mar Rojo era muy profundo, también era muy amplio y había una gran distancia hasta la otra orilla. Pero, ya que Dios estaba con ellos, ¿qué pasó con este mar tan amplio y profundo? De pronto se hizo como tierra seca, para que los israelitas pudieran cruzarlo. Hasta que Dios no les ayudó, el Mar Rojo era un obstáculo insorteable para los israelitas. No tenían ninguna manera de cruzarlo. Pero cuando Dios les ayudó estando a su lado, el obstáculo dejó de ser un obstáculo y se convirtió ¿en qué? En un atajo. Permitió que los israelitas cruzaran sin problema y sirvió para derribar a los enemigos. El Mar Rojo se convirtió en una valiosa herramienta para la salvación de Israel. Entonces, quien realizó esta obra de permitir a Israel cruzar el Mar Rojo no fue Moisés, ni tampoco lo hizo la vara de Moisés, ni los propios israelitas.
Si el pueblo se hubiera puesto a sacar el agua del Mar Rojo, aunque hubieran trabajado por generaciones, habría sido muy difícil lograrlo. Más que difícil, imposible. Para los seres humanos hacer eso es imposible. Pero, ¿y para Dios? Aunque los israelitas estaban huyendo despavoridos ante sus enemigos cuando Moisés alzaba las manos, obtenían un gran poder y recobraban la fuerza para vencer, ¿no es cierto? Para nosotros es igual. Si Dios está a nuestro lado, las adversidades ya no serán tales. Más bien, se convertirán en herramientas útiles que nos ayudan y nos protegen. Podemos ver esta clase de suceso muchas veces en la Biblia. Los líderes de cada tribu de Israel habrán pensado así: ¿cómo podremos hacer cruzar el mar a este pueblo tan grande? Hay más de 3 millones de personas, con todas sus pertenencias y sus rebaños de vacas y ovejas. ¿Cómo hacemos? Cruzar el mar no era tarea fácil en absoluto. Sin embargo, cuando Dios los ayudó, pudieron cruzar fácilmente. Todo el pueblo de Israel pudo llegar al otro lado sano y salvo en poco tiempo. Podemos ver este acontecimiento lleno de gracia en Éxodo capítulo 14. Hermanos, ahora en esta última época, si pensamos que nosotros lo hacemos todo, el Evangelio se ralentizará y no marchará bien. Así no puede realizarse. Solo si comprendemos correctamente a Dios y le pedimos ayuda comprendiendo que todo puede hacerse con su poder, el Evangelio avanzará y se cumplirá. Todo se hará según la voluntad de Padre y Madre. Dios nos permite todo lo necesario para predicar el Evangelio a todas las naciones. Dios ve nuestra fe y permite que el Evangelio prospere según la medida de nuestro entendimiento. Siempre debemos tener esto en mente. Este Evangelio no se cumple porque tal misionero vaya y lo haga, o porque lo haga cierto pastor o según qué persona. Este es el Evangelio que Dios cumple. Hasta una mísera vara de pastor, un simple palo, puede recibir el grandioso poder de dividir el Mar Rojo si Dios lo hace. Debemos creer esto al 100%. ¿Cuál es la fuente de todo el poder? Es Dios. Ya que hemos recibido un encargo de Dios, debemos cumplir nuestra misión esforzándonos con diligencia. Ya que Dios nos dijo: id y decidles de mi parte, esto es lo que dice Dios. Solo tenemos que ir y transmitir lo que Dios ha dicho. Luego, dejamos el resto en manos de Dios. Supongamos que Josué se hubiera forjado las mejores armas y hubiera ido a la batalla con incontables soldados. Pero si Moisés no alzara las manos, ¿qué les ocurriría a Josué y al ejército de Israel? Serían del todo impotentes. Necesitamos que Dios nos ayude. Sin la ayuda de Dios, la obra de la salvación no puede realizarse. Podemos verlo claramente en la historia de Israel en el desierto de hace 3.500 años. Y también en la obra que se está cumpliendo en nuestros días, ¿verdad? Podríamos descuidar o olvidar otras cosas, pero nunca debemos olvidar la palabra de Dios. No debemos olvidar a Dios en ninguna circunstancia, ni tener el pensamiento equivocado: yo lo he hecho. Imaginen que Josué hubiera dicho: yo mismo guiaré a Israel a la victoria contra Amalek. Y entonces Moisés hubiera bajado las manos y dicho: muy bien, Josué, ve con tu ejército y derrota a Amalek. ¿Qué habría ocurrido? Les habría sido imposible vencer. Hermanos, siempre debemos tener en cuenta quién nos da todo el poder para la salvación. No depende de cierto método. El poder no viene de una persona. Todos nosotros somos pecadores. ¿Qué poder podemos tener los pecadores para guiar a otros pecadores a la salvación?
Solo si contamos con el poder de Dios, que es justo, estando revestidos de ese poder, entonces tendremos la capacidad de guiar a otros pecadores a la salvación. Por eso, si tratamos de cumplir el Evangelio con uno u otro método, si lo hacemos olvidándonos de Dios y apoyándonos en nuestras propias fuerzas, no podremos lograrlo. Podemos verlo claramente en la historia de la división del Mar Rojo. Veamos juntos otra enseñanza en Números, capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué hará? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Podemos aprender muchas cosas importantes del incidente de la serpiente de bronce. Cuando alguno miraba a la serpiente de bronce, podía vivir. Sin embargo, los israelitas cometieron una estupidez durante unos 800 años, hasta la época del rey Ezequías. Adoraron a la serpiente de bronce. ¿Por qué lo hicieron? Porque creían que la serpiente los había salvado. Por eso cayeron en tal error. Ya que se olvidaron de Dios y se fijaron solo en las cosas visibles, cometieron un grave error. Hicieron ídolos, los cuales Dios aborrece, y los adoraron violando el mandamiento de Dios. Como saben, la serpiente de bronce no tiene más poder que un palo. ¿O acaso tenía algún poder milagroso para salvar a los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas? Claro que no. ¿De dónde venía este poder? No venía de la serpiente de bronce misma, sino de la palabra de Dios que dijo: si miran a la serpiente de bronce, vivirán. Todos los que obedecieron su palabra con fe pudieron vivir, ¿verdad? En conclusión, ¿quién está detrás de toda obra de salvación? Siempre está Dios. En la victoria de Josué y su ejército contra Amalek, en la división del Mar Rojo mediante la vara de Moisés, en la historia de los israelitas que fueron sanados de las mordeduras de serpiente, en todos estos episodios podemos entender que fue Dios quien realizó estas obras invisiblemente, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, pensemos, hoy en día, ¿en quién debemos apoyarnos para obtener la salvación? Si nos apoyamos en alguna persona o confiamos en las buenas circunstancias, acabaremos siendo como los israelitas, que se quejaban de continuo, y caeremos a medio camino en el desierto de la fe. Mientras llevamos a cabo la obra del Evangelio, a veces sentiremos que nos faltan muchas cosas y a veces afrontaremos dificultades. Pero Dios, que tiene el poder para convertir los peores obstáculos en herramientas que nos ayudan, nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos está ayudando. Debemos recordar siempre que Dios es la fuente de la salvación y que recibimos este poder porque Dios mantiene sus manos alzadas para nosotros y siempre debemos dar gloria y gratitud a Dios. Acerca de esto, Dios nos dejó una enseñanza en Deuteronomio capítulo 8. Veamos el capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Está escrito que no debemos olvidarnos de Dios. La lección más importante que debemos aprender de la historia del desierto es que nunca debemos olvidarnos de Dios. Cada vez que había algún obstáculo, el pueblo oraba a Dios: «Oh Dios, si tan solo soluciona esto», y empezaban a decir que ofrecerían esto y aquello, y su corazón y su vida y todo a Dios y les ayudaba. Pero en cuanto Dios solventaba el problema, su corazón cambiaba. Aún no habían terminado de ofrecer todo, ni siquiera habían dado gracias y ya se estaban quejando por otra cosa. Hermanos, nunca debemos olvidarnos de Dios. Mientras no olvidemos a Dios, podremos entender por qué hemos venido a la tierra, por qué estamos viviendo en cuerpo humano, para qué hemos venido y para qué debemos vivir en esta tierra, cómo será el mundo próximo y cómo será nuestro futuro. Podemos conocer todas las respuestas mientras nos acordemos de Dios, ¿verdad? Por eso, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, nos llama la atención sobre este punto: no se olviden de Dios. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Es decir, que todo vaya bien. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando todo va bien, la gente piensa: ya que planeamos todo bien y trabajamos juntos apoyándonos e hicimos esto y aquello, todo ha salido bien. Se olvidan de Dios. Ni siquiera piensan en dar gracias a Dios. Por eso, en Deuteronomio capítulo 8 dice: cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Qué sentido tendría nuestra vida de la fe si nos olvidamos de Dios? No podría tener sentido. Leamos otra vez desde el versículo 12 del capítulo 8. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y ¿haciendo qué? Probándote, para la postre hacerte bien. Cuando el pueblo se encontraba en esta situación, se olvidaban de Dios. Cuando estaban en otra situación, se olvidaban de Dios. Cuando todo iba bien, se olvidaban de Dios una y otra vez. Por eso, en cierta ocasión, Dios les hizo pasar hambre. En otra ocasión, les guió por un árido desierto. Una vez hizo que Faraón y el ejército egipcio persiguiera a los israelitas. Si se hubieran encontrado directamente con el Mar Rojo dividido, no se habrían angustiado tanto ni habrían sentido la necesidad de huir, ¿verdad? En todas estas situaciones, ¿cuál era el propósito de Dios? Dice, afligiéndote y probándote. Y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios es quien creó a los seres humanos. Por eso, Dios conoce nuestra naturaleza mejor que nadie. Dios nos advierte, cuando la plata y el oro se te multipliquen y todo te vaya bien, no te olvides de Dios. Ahora estamos en esta situación. El año pasado se estableció Sion en muchos lugares del mundo por la bendición de Dios. No debemos olvidar quién cumplió esta obra. También en este año, mientras vivimos bajo la gracia y las bendiciones de Dios, debemos concentrarnos en guiar a la salvación a las ovejas que aún no han venido al redil. Dios se siente muy apenado cuando pensamos, he logrado muchas cosas con mi habilidad. Hasta ahora,
Dios nos ha estado protegiendo de todo mal, nos ha sacado de todas las situaciones problemáticas y ha abierto un camino seguro para nosotros en medio de la adversidad. Pero si pensamos que lo hemos hecho todo con nuestras propias fuerzas, Dios dirá, entonces, hazlo tú mismo y dejará de ayudarnos. Si eso ocurre, nos encontraremos con numerosos problemas. En nuestra Sion está Dios. No solo Dios Padre, sino también Dios Madre. Nuestro Dios Elohim guía este Evangelio y nos da ánimos y fuerzas cada vez que nos sentimos agotados. Por su gracia, hemos podido llevar a cabo la misión de predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra hasta ahora, ¿no es cierto? Todo es hecho por Dios y no por nuestras propias fuerzas. Por favor, permitan a todos los hijos de Sion cumplir sus recados diligentemente también en este año. Orando así a Padre y Madre, sigamos trabajando en este año. Acerca de los que creen que han logrado todo con sus propias fuerzas, Dios dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En los 40 años de vida en el desierto, Dios permitió todas las cosas, solucionó todas las dificultades y abrió el camino para los israelitas. Cuando se hallaron en mayores dificultades, Dios no solo abrió un camino, incluso convirtió los obstáculos en herramientas que los ayudaron a vencer la adversidad. Viendo estas cosas, nosotros que estamos recorriendo el camino del desierto de la fe, debemos guardar nuestra fe sin olvidarnos nunca de Dios. Antes pensábamos, ¿cómo podremos predicar el Evangelio en un lugar gélido como Alaska? Pero hasta los esquimales han recibido la verdad y entrado en Sion. Es asombroso. ¿No es asombroso que el Evangelio haya prosperado tanto? Sion se ha establecido incluso en aldeas remotas de alta montaña, como Sertung, en el Himalaya. Nunca hubiéramos imaginado que el Evangelio llegaría hasta esos lugares. Ya que está escrito a Samaria y hasta lo último de la tierra, pensábamos, el Evangelio se completará después de predicar a varias naciones, pero Dios ha guiado nuestros pasos hasta esos lugares remotos y nos ha permitido llevar fruto en donde quiera que estuvieran los hijos de Dios. No podemos sino dar gracias a Dios. La fuente de todo el poder no es la habilidad de una persona. Solo Dios puede abrir el camino. Aunque Josué fuera fuerte y valeroso y tuviera una buena estrategia, no podía vencer en la batalla a menos que Moisés mantuviera sus manos alzadas. Recordando esto, debemos pedir ayuda a Dios para predicar el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre debemos orar, Padre y Madre, por favor, acompáñennos y ayúdenos. Sin la ayuda de Padre y Madre sería imposible sacar el Mar Rojo aún en miles de años. Pero cuando Dios lo hizo, se abrió un camino en un instante en cuanto Moisés alzó su mano. Y lo que parecía un obstáculo se convirtió en un atajo. Padre, Madre, por favor, hoy también acompáñenos y ayúdennos. Ustedes dijeron, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, estén con nosotros hasta el fin del mundo y por toda la eternidad en el reino de los cielos. Por favor, fortalézcannos. Espero que llevemos a cabo la obra del Evangelio orando siempre fervientemente de esta manera. Siempre confiemos solo en Padre y Madre, apoyándonos en ellos y siguiéndolos. Les ruego que sigan a Padre y Madre con obediencia y con alegría hasta el reino de los cielos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.